Sé que llegas aquí cansado, quizá con el alma magullada, con esa sensación amarga de haber dado demasiado a quien no supo valorarlo. Sé que en tu pecho palpita una pregunta que te quema por dentro: ¿por qué sigo permitiendo que me traten así? ¿Por qué sigo dando amor, tiempo, paciencia a personas que solo saben recibir y nunca devolver? Hoy, aquí, en esta conversación que sostendremos tú y yo, quiero hablarte con la verdad que solo un sacerdote que ha escuchado miles de confesiones puede compartirte. Quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Dios no te llamó a ser un felpudo donde otros limpien sus zapatos sucios. No viniste a este mundo para ser el depósito emocional de quienes no saben amar. Y si hoy sientes que tu bondad se ha convertido en tu maldición, quédate conmigo, porque vamos a desentrañar juntos una verdad liberadora que cambiará tu vida para siempre. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte proviene de años al pie del confesionario, de madrugadas acompañando almas rotas, de lágrimas que he visto derramarse sobre mis manos mientras personas buenas, personas nobles como tú, me confesaban entre sollozos: Padre, ya no puedo más. He dado todo y me han dejado vacío. ¿Y sabes qué descubrí en cada una de esas historias, en cada uno de esos rostros bañados en lágrimas? Que habían confundido la caridad cristiana con la autodestrucción, que habían malinterpretado el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, olvidando precisamente esa última parte, como a uno mismo. Porque si te amas tan poco que permites que te pisoteen, que te usen, que te drenen hasta la última gota de tu luz, entonces no estás amando, estás muriendo lentamente. Y Dios, que te creó a su imagen y semejanza, que sopló su aliento de vida en tus pulmones, que envió a su Hijo único a morir en una cruz para que tú tuvieras vida en abundancia, ese Dios no quiere verte convertido en una sombra de ti mismo por culpa de tu propia bondad malentendida. Hay un pasaje en el Evangelio que me estremece cada vez que lo leo, y está en Mateo capítulo 7, versículo 6. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, dice con una claridad que corta como espada: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Fíjate bien en la crudeza de estas palabras. Cristo, que es amor infinito, que es misericordia encarnada, nos advierte con una contundencia brutal: hay quienes no merecen tus perlas, hay quienes pisotearán lo más sagrado que les ofrezcas. Y no solo lo pisotearán, hermano, no solo lo pisotearán, sino que después se volverán contra ti para despedazarte. ¿No te parece que esto describe perfectamente lo que has vivido? ¿Cuántas veces has dado tu corazón, tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu paz interior a personas que no solo no lo valoraron, sino que después te culparon, te criticaron, te abandonaron cuando ya no tenían más que extraer de ti? Yo veo tu dolor, créeme que lo veo. Veo cómo aprietas los puños cuando recuerdas esa amistad que te traicionó después de que la sostuviste en sus peores momentos. Veo cómo se te hace un nudo en la garganta cuando piensas en ese familiar que solo te busca cuando necesita algo, pero que desaparece cuando eres tú quien requiere una palabra de aliento. Veo la amargura que se acumula en tu alma cada vez que te das cuenta de que tu generosidad ha sido interpretada como debilidad, tu paciencia como estupidez, tu amor como algo que pueden tomar sin consecuencia alguna. Y quiero que sepas algo fundamental: tu dolor es válido, tu cansancio es legítimo, tu hartazgo es comprensible. No eres mal cristiano por sentir esto, no eres egoísta por querer protegerte, no estás fallando en tu fe por desear poner límites. De hecho, déjame decirte algo que va a sorprenderte. Establecer límites no es falta de caridad, es un acto de sabiduría, de madurez espiritual y de amor propio santificado. Pero antes de seguir adelante, necesito que entiendas algo crucial. Cuando te hablo de dejar de ser amable con quien no lo merece, no te estoy invitando al rencor, no te estoy convocando a la venganza, no te estoy animando a cerrar tu corazón al amor. Nada más lejos de la verdad. Lo que quiero enseñarte es a discernir, a ejercitar ese don del Espíritu Santo que se llama sabiduría, esa capacidad de ver la realidad como Dios la ve, de valorar tu propia dignidad como Dios la valora, de proteger el tesoro que Dios te ha confiado, tu vida, tu paz, tu vocación, tu energía espiritual. Santa Teresa de Ávila, esa mujer formidable que reformó órdenes religiosas enteras con su determinación y su claridad, decía algo que me parece revelador: Dios pasea entre los pucheros, refiriéndose a que encontramos a Dios en lo cotidiano, en lo práctico,
en las decisiones concretas de cada día. Y una de esas decisiones prácticas, cotidianas, pero profundamente espirituales, es decidir a quién le entregas tu tesoro, a quién le abres la puerta de tu intimidad, a quién le permites influir en tu paz interior. Piensa conmigo en la parábola del sembrador que nos narra Jesús en el Evangelio de Marcos. El sembrador sale a sembrar su semilla y no toda cae en tierra fértil. Parte de esa semilla cae en el camino y viene el ave del cielo y se la come. Otra parte cae en pedregales donde no hay profundidad de tierra, brota rápido pero se seca porque no tiene raíz. Otra cae entre espinos que la ahogan y no da fruto. Solo la que cae en buena tierra produce fruto abundante, 30, 60, 100 por uno. Ahora bien, cuando Jesús explica esta parábola, todos nos concentramos en los diferentes tipos de tierra, en los diferentes tipos de corazones que reciben la palabra de Dios. Pero hoy quiero que mires esta parábola desde otro ángulo. Tú eres el sembrador, tu amor, tu bondad, tu tiempo, tu generosidad, esas son tus semillas. Y la pregunta que debes hacerte no es si debes sembrar o no, sino dónde estás sembrando. Estás echando tus perlas, tus semillas preciosas en caminos donde serán pisoteadas. Las estás echando en pedregales donde brotarán ilusiones pasajeras pero sin raíz verdadera. Las estás echando entre espinos que terminarán ahogando todo lo bueno que intentaste cultivar. La confusión que muchos cristianos tenemos y que yo mismo tuve que superar en mi propio camino sacerdotal es creer que ser como Cristo significa dejarse crucificar por cualquiera, en cualquier momento, por cualquier razón. Pero observa bien la vida de Jesús en los evangelios y verás algo fascinante. Jesús establecía límites. Jesús se retiraba a lugares solitarios cuando necesitaba orar, aunque las multitudes lo buscaran. Jesús les dijo a los fariseos verdades durísimas, llamándolos hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Jesús volteó las mesas de los mercaderes en el templo con santa indignación. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando su discípulo más cercano intentó desviarlo de su misión. Jesús no sanó en todas las aldeas. No atendió todas las peticiones, no se dejó manipular por quienes querían usarlo para sus propios fines políticos o religiosos. Cristo amó perfectamente, pero su amor era sabio, era discernidor, era estratégico en el sentido más espiritual de la palabra. Y si Jesús, que era Dios hecho hombre, que era amor infinito encarnado, establecía límites, protegía su tiempo de oración, se alejaba de los vampiros emocionales de su época, ¿con qué derecho te exiges tú ser más generoso que Cristo? ¿Con qué autoridad te impones a ti mismo un estándar de disponibilidad que ni siquiera Jesús cumplió? Esto es fundamental que lo entiendas. La santidad no consiste en dejarte destruir por otros. La santidad consiste en amar como Dios ama. Y Dios ama con sabiduría, con justicia, con orden. Dios ama a todos, sí, pero no todos reciben de Dios lo mismo, porque no todos están dispuestos a recibirlo, no todos tienen el corazón preparado. Dios respeta nuestra libertad hasta el punto de permitirnos rechazarlo. Y si Dios mismo respeta la libertad humana de alejarse de Él, ¿por qué tú no puedes respetar tu propia necesidad de alejarte de quien te daña? Déjame contarte una historia real, de esas que he vivido en mi ministerio. Hace algunos años atendí a una mujer, llamémosla María, aunque ese no era su nombre verdadero. María era de esas personas que nacieron con un corazón del tamaño del universo. Desde niña había aprendido que su valor estaba en servir, en dar, en estar disponible siempre para todos. Tenía una hermana que era todo lo contrario, egoísta, manipuladora, una mujer que había convertido el victimismo en un arte. Esta hermana llamaba a María a cualquier hora, le pedía dinero constantemente, la culpaba de todos sus fracasos, le decía que era una mala hermana si no dejaba todo para atenderla. Y María, con ese corazón enorme pero mal educado en la fe, siempre respondía. Dejaba a sus hijos esperándola, cancelaba compromisos importantes, se endeudaba para darle dinero a esta hermana, vivía en un estado de ansiedad permanente, esperando la próxima crisis que tendría que resolver. Un día, María llegó a mi despacho completamente quebrada, con una depresión tan profunda que había pensado en quitarse la vida. Cuando María me contó su historia entre lágrimas, yo sentí en mi corazón la voz clara del Espíritu Santo diciéndome qué debía decirle. Le dije, María, tu hermana no es tu cruz, es tu ídolo. Ella me miró confundida, casi ofendida. ¿Cómo puede decir eso, padre? Solo estoy tratando de ser una buena cristiana, de amar a mi prójimo. Y yo le respondí, no, María, estás tratando de ser Dios para tu hermana y eso es idolatría. Estás sacrificando a tu esposo, a tus hijos, a ti misma, tu paz, tu salud mental, tu estabilidad económica.
en el altar de la aprobación de alguien que jamás te valorará porque no quiere cambiar. Y al hacer eso, has convertido su opinión de ti en algo más importante que la opinión de Dios. Esas palabras fueron como un balde de agua helada para María, pero también fueron el inicio de su liberación. Le enseñé algo que cambió su vida, que el amor cristiano no excluye la sabiduría, que la caridad verdadera a veces se expresa en decir no, que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino administración responsable de la vida que Dios te dio. María aprendió a poner límites. No abandonó a su hermana, no dejó de amarla, pero dejó de ser su rehén emocional. Le dijo con claridad: te amo, pero no puedo seguir siendo tu tabla de salvación. Necesitas ayuda profesional y yo voy a estar aquí para apoyarte en ese proceso, pero no voy a seguir siendo la solución a problemas que tú misma creas. ¿Y sabes qué pasó? Al principio, la hermana reaccionó con furia, con manipulación, con culpabilización. Le dijo que era una mala cristiana, que qué diría la familia, que la estaba abandonando. Pero María se mantuvo firme, sostenida en oración, acompañada espiritualmente, apoyada por su esposo, que por fin vio que su mujer estaba priorizando su familia nuclear. Con el tiempo, algo milagroso sucedió. La hermana, al no tener más el paracaídas de María, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Tocó fondo? Sí, pero en ese fondo encontró finalmente la motivación para cambiar. Buscó ayuda, empezó terapia, comenzó a responsabilizarse de su vida, y la relación entre las hermanas, que había estado enferma durante décadas, empezó lentamente a sanar sobre bases reales, no sobre la codependencia disfrazada de amor cristiano. Esta historia de María es la historia de miles de personas que se sientan frente a mí en el confesionario. Es quizá tu propia historia con diferentes nombres, diferentes circunstancias, pero el mismo patrón. Y el patrón es este: has confundido el sacrificio cristiano con el martirio innecesario. Cristo se sacrificó en la cruz, sí, pero fue un sacrificio con propósito redentor, no fue una destrucción gratuita. Cristo dio su vida libremente, con un objetivo claro: la salvación de la humanidad. Pero tú estás dando tu vida, tu paz, tu energía, sin ningún fruto redentor, solo perpetuando círculos viciosos de manipulación y codependencia, y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios no se complace en ver a sus hijos destruidos por su propia bondad. Dios quiere que florezcas, que des fruto, pero fruto que permanezca, como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Ahora escúchame atentamente, porque voy a decirte algo que tal vez te incomode, pero que necesitas oír. La amabilidad indiscriminada no es una virtud, es una enfermedad espiritual. Sí, lo digo así de claro. Cuando eres amable con todos sin discernir, cuando das a todos por igual sin evaluar si tu dádiva está siendo usada para bien o para mal, cuando permites que cualquiera tenga acceso a tu intimidad, a tu tiempo, a tu energía emocional, entonces no estás ejerciendo la caridad cristiana, estás ejerciendo una forma de cobardía disfrazada de santidad, porque ser amable con quien te manipula no es amor, es miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a ser visto como malo, miedo al conflicto, miedo a decepcionar, miedo a quedarte solo. Y Jesús vino precisamente a liberarnos del miedo. No teman, dice Cristo una y otra vez en los evangelios. En el mundo tendrán tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero si tu vida está gobernada por el miedo a lo que otros pensarán si pones límites, entonces Cristo no es el Señor de tu vida, el miedo lo es. San Pablo, ese gigante espiritual que llevó el evangelio hasta los confines del mundo conocido, nos dice algo fundamental en su carta a los Gálatas. ¿Acaso busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate en la radicalidad de esta afirmación. Pablo establece una incompatibilidad entre buscar la aprobación humana y servir a Cristo. No está diciendo que debemos ser desagradables o conflictivos, sino que nuestra brújula moral no puede estar orientada por el deseo de caer bien a todos. Hay momentos en los que servir a Cristo implica decepcionar a otros, implica ser malinterpretado, implica que te llamen duro, insensible, egoísta, mal cristiano. Y si no estás dispuesto a cargar con esa incomprensión, entonces tu fe es superficial, entonces estás sirviendo al ídolo de la aprobación humana, no al Dios vivo. Piensa en los santos, en esos hombres y mujeres que la Iglesia nos propone como modelos de vida cristiana. ¿Fueron todos simpáticos y complacientes?
¿Fueron todos incapaces de decir que no, de establecer límites, de confrontar el mal? Todo lo contrario. San Juan Bautista confrontó al rey Herodes por su adulterio y terminó decapitado. Santa Catalina de Siena reprendió al mismo Papa y lo convenció de regresar a Roma desde Aviñón. Santo Tomás Moro prefirió la muerte antes que comprometer sus convicciones. San Juan Crisóstomo denunció la corrupción de la corte imperial y fue exiliado. Santa Teresa de Jesús se enfrentó a la jerarquía eclesiástica de su tiempo para reformar el Carmelo. Todos ellos amaban profundamente, pero su amor no era blando, no era complaciente, no era cómplice del mal. Su amor era fuerte, era exigente consigo mismos y con los demás, era capaz de incomodar, de confrontar, de decir verdades difíciles. Y aquí está el punto que quiero que grabes en tu corazón con letras de fuego. El verdadero amor, el amor cristiano auténtico, no consiste en dar a todos lo que piden, sino en dar a cada uno lo que necesita. Y a veces lo que alguien necesita no es tu consuelo, sino tu confrontación. No es tu dinero, sino tu negativa que lo obligue a madurar. No es tu disponibilidad constante, sino tu ausencia temporal que le enseña a valorarte. No es tu perdón barato, sino tu distancia que le muestre las consecuencias de sus acciones. Esto no es crueldad. Esto es amor verdadero, amor adulto, amor que busca el bien real del otro, aunque ese bien sea difícil, incómodo, doloroso a corto plazo. Porque el amor auténtico no busca la comodidad del momento, busca el crecimiento, la transformación, la salvación del otro. Ahora déjame preguntarte algo directamente, algo que quiero que respondas en tu corazón con honestidad brutal. ¿A quién estás intentando salvar con tu amabilidad excesiva? ¿Estás tratando de salvar a esa persona que te usa y te descarta? No puedes salvar a quien no quiere salvarse. ¿Estás tratando de salvar la imagen de familia perfecta, de amistad inquebrantable, de persona buena que nunca falla? Esa imagen es un ídolo que te está matando. ¿Estás tratando de salvarte a ti mismo de la culpa que sentirías si pones límites? Esa culpa no viene de Dios, viene del acusador. ¿Estás tratando de compensar alguna herida de tu pasado, algún abandono que sufriste, demostrando que tú no abandonarás a nadie así te cueste la vida? ¿Estás sanando tu herida en el lugar equivocado, con las personas equivocadas? Necesitas llevar esa herida a Cristo, no a los vampiros emocionales que le infectan más, porque te voy a decir algo que es verdad, no puedes dar de un pozo vacío, no puedes iluminar si tu propia luz está apagando, no puedes cargar las cruces de otros si tú mismo estás quebrado bajo el peso. Cristo mismo nos enseña este principio en el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ese como a ti mismo no es un detalle menor, es la clave de todo. No dice más que a ti mismo, no dice sacrificándote completamente. Dice como a ti mismo. Implica que debe haber un amor propio sano, un cuidado de uno mismo, una valoración de la propia dignidad. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar verdaderamente a tu prójimo, porque vas a establecer relaciones enfermizas donde tu falta de amor propio te llevará a buscar validación externa, a tolerar el abuso, a confundir el amor con la necesidad neurótica de ser necesitado. Escucha esto con atención porque es medular. Dios te creó con un valor infinito, tanto que pagó por ti el precio más alto que puede pagarse, la sangre de su propio Hijo. Isaías capítulo 43 versículo 4 dice: porque eres precioso ante mis ojos, eres de gran estima y yo te amo. Precioso, de gran estima, amado. Eso eres ante los ojos de Dios. Ahora bien, si tú eres precioso ante Dios, si tu vida tiene este valor infinito, ¿con qué derecho la estás desperdiciando con personas que te tratan como basura? ¿Con qué autoridad estás devaluando lo que Dios valora tanto? Cuando permites que alguien te maltrate, te use, te menosprecie y tú sigues ahí siendo amable, comprensivo, disponible, estás diciéndole a Dios: yo no valgo lo que tú pagaste por mí. Yo no soy tan precioso como tú dices. Estás contradeciendo la valoración que Dios hace de tu vida. Y aquí viene algo aún más profundo, algo que va al corazón mismo de nuestra fe. Cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, sudando sangre ante la agonía que se avecinaba, oró: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nota algo crucial. Cristo expresó su deseo humano de evitar el sufrimiento. Cristo no se lanzó al sufrimiento con una sonrisa masoquista diciendo: ¡ay, qué maravilla, voy a sufrir! No, Cristo prefería no sufrir, pero aceptó el sufrimiento porque era necesario para nuestra redención, porque tenía un propósito trascendente. El sufrimiento de Cristo no fue gratuito.
fue redentor. Ahora mira tu propio sufrimiento al estar con personas que no te valoran. ¿Es redentor? ¿Está produciendo alguna transformación positiva? ¿Está salvando a alguien? ¿O es simplemente sufrimiento inútil que te está consumiendo sin producir ningún fruto espiritual? Hay un tipo de sufrimiento que es santificador, el que aceptas con paciencia cuando no puedes cambiarlo, el que ofreces a Dios como sacrificio de amor, el que soportas por una causa justa, por lealtad a Cristo, por fidelidad a tus votos, por proteger a los inocentes. Pero hay otro tipo de sufrimiento que es simplemente estupidez disfrazada de virtud, el que te infliges a ti mismo por miedo, por cobardía, por evitar conflictos, por mantener una falsa paz, por no decepcionar a quien de todas formas nunca estará satisfecho contigo. Ese sufrimiento no te santifica, te destruye. Y Dios no quiere tu destrucción, quiere tu plenitud. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Cristo en Juan capítulo 10. Vida abundante. No supervivencia miserable. No existencia de zombi emocional drenado por vampiros relacionales. Vida abundante, floreciente, fructífera, gozosa. Ahora bien, alguien podría objetar, pero Padre, ¿qué hay del perdón? ¿No nos enseñó Cristo a perdonar 70 veces 7? ¿No nos dijo que pongamos la otra mejilla? Excelente pregunta y vamos a desentrañarla porque aquí hay una confusión teológica enorme que mantiene a millones de cristianos en el cautiverio del abuso. Perdonar no significa tolerar. Perdonar no significa mantener la relación como si nada hubiera pasado. Perdonar no significa dar acceso ilimitado a quien ya demostró que te va a dañar. Perdonar es un acto interno de liberación espiritual donde tú decides no guardar rencor, no desear mal al otro, no buscar venganza, no permitir que el resentimiento te envenene. Pero ese acto interno de perdón es perfectamente compatible con establecer límites externos de protección. Puedo perdonarte de corazón y a la vez decidir que no voy a seguir exponiéndome a tu toxicidad. Puedo liberarme del rencor hacia ti sin por eso darte libre acceso a mi vida. Cuando Cristo dice pon la otra mejilla, está hablando en un contexto cultural muy específico. En el judaísmo del primer siglo, una bofetada con el dorso de la mano era una forma de insulto y humillación social, no necesariamente de violencia física severa. Lo que Cristo está enseñando es una forma de resistencia no violenta. En lugar de devolver el golpe, en lugar de vengarte, mantén tu dignidad, no respondas con la misma moneda. Pero Cristo nunca dijo que te quedes ahí parado recibiendo bofetadas indefinidamente. De hecho, en Juan capítulo 18, cuando Cristo está siendo interrogado por el sumo sacerdote y uno de los guardias le da una bofetada, ¿sabes qué hace Cristo? No pone la otra mejilla literalmente. En cambio, confronta. Si he hablado mal, declara en qué estuvo el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Cristo defiende su dignidad, Cristo confronta la injusticia, Cristo no se queda callado aceptando el abuso, y esto es tremendamente importante. La enseñanza de poner la otra mejilla no es una invitación al masoquismo, no es una licencia para que otros te destruyan. Es una enseñanza sobre no responder con violencia, sobre no entrar en ciclos de venganza, sobre mantener tu dignidad incluso ante el ultraje. Pero establecer límites no es venganza. Alejarte de quien te daña no es falta de perdón. Decir hasta aquí no es romper el mandamiento del amor. De hecho, muchas veces la forma más amorosa de tratar con alguien que te está destruyendo es precisamente alejarte, porque tu presencia puede estar habilitando su comportamiento destructivo, puede estar impidiendo que esa persona enfrente las consecuencias de sus actos y por tanto impidiendo su crecimiento. Hay una parábola que todos conocemos, la del hijo pródigo, que ilustra perfectamente este punto. El hijo menor le pide al padre su herencia por adelantado, básicamente deseándole la muerte al padre, se va y dilapida todo en una vida disoluta. ¿Qué hace el padre? ¿Corre detrás del hijo rogándole que vuelva? ¿Le envía más dinero cuando se está muriendo de hambre? No. El padre lo deja ir. El padre permite que su hijo enfrente las consecuencias de sus decisiones. El padre sufre sin duda, pero no rescata a su hijo de su propia necedad. Y es precisamente en ese fondo, pasando hambre, cuidando cerdos, comiendo algarrobas, donde el hijo vuelve en sí, donde despierta, donde se arrepiente. Si el padre hubiera estado enviándole dinero, mandándole cartas suplicantes, rescatándolo constantemente de su desastre, el hijo nunca habría tocado fondo, nunca habría madurado, nunca habría vuelto a casa transformado. El padre lo amaba tanto que lo dejó experimentar las consecuencias de sus actos. Eso es amor sabio, amor verdadero.
Entonces, cuando tú estableces límites con alguien que te está dañando, no estás siendo cruel, estás haciendo exactamente lo que hizo el padre del hijo pródigo. Estás permitiendo que esa persona experimente las consecuencias naturales de su comportamiento. Y esas consecuencias pueden ser precisamente lo que necesite para despertar, para cambiar, para madurar. Tu disponibilidad constante, tu amabilidad infinita con quien no la merece, puede estar funcionando como un obstáculo para su crecimiento espiritual. Puedes estar impidiendo que toque fondo. Puedes estar bloqueando la acción del Espíritu Santo, que muchas veces trabaja precisamente a través del dolor, a través de las crisis, a través de las pérdidas que nos obligan a reevaluar nuestra vida. Déjame compartir contigo otro caso real que me marcó profundamente. Un hombre, llamémoslo Pedro, tenía un hijo adulto de 30 años que vivía en su casa, sin trabajar, sin estudiar, durmiendo hasta el mediodía, jugando videojuegos toda la noche, tratando a su madre como sirvienta. Cada vez que Pedro intentaba hablar con él, el hijo se ponía violento verbalmente, le decía que era un padre fracasado, que no tenía derecho a juzgarlo, y Pedro, sintiéndose culpable por los errores que había cometido en su crianza, permitía esta situación. Vino a verme desesperado porque su matrimonio se estaba desintegrando por esta situación, su esposa ya no soportaba tener a su hijo ahí, pero Pedro no podía decidirse a pedirle que se fuera. Es mi hijo, padre, no puedo echarlo a la calle. Le dije: Pedro, no lo estás echando a la calle, lo estás empujando a la vida adulta. Tu hijo tiene 30 años, no es un niño. Y tu misericordia mal entendida lo está matando espiritualmente, lo está convirtiendo en un parásito inútil, lo está privando de la dignidad que viene de ganarse su propio sustento. Le di a Pedro una tarea difícil pero necesaria. Le pedí que escribiera una carta a su hijo con 3 puntos. Primero, expresándole su amor incondicional. Segundo, reconociendo sus propios errores como padre. Tercero, estableciendo un límite claro. Tenía 3 meses para encontrar trabajo y comenzar a contribuir económicamente o para encontrar otro lugar donde vivir. Y lo más importante, le pedí que orara profundamente antes de entregar esa carta, que se asegurara de que su decisión no venía de la ira sino del amor, no del rechazo sino de la responsabilidad, no del abandono sino de la paternidad verdadera que busca formar adultos capaces, no niños dependientes eternos. Pedro lo hizo. Fue el acto de amor más grande que había hecho por su hijo en años, aunque no lo pareciera. El hijo reaccionó con furia, con manipulación, con amenazas, pero Pedro se mantuvo firme, sostenido, en oración, en comunidad con otros padres que estaban pasando por situaciones similares. ¿Y sabes qué pasó? Pasaron los 3 meses. El hijo se fue amargado, resentido, diciendo que sus padres lo habían abandonado. Los primeros meses fueron terribles. Pedro lloraba en misa pensando si había hecho lo correcto. Pero con el tiempo empezaron a llegar señales. El hijo consiguió un trabajo. No era gran cosa, pero era un comienzo. Empezó a experimentar lo que significaba pagar renta, comprar su comida, administrar su tiempo. Empezó a entender el sacrificio que sus padres habían hecho durante años. Pasó casi 1 año antes de que llamara a su padre. Y cuando lo hizo, fue para decir 4 palabras que Pedro nunca olvidará: papá, tenías razón. Hoy, ese joven tiene su propia vida, es autosuficiente y su relación con sus padres, aunque tuvo que pasar por el fuego para purificarse, es genuina, es de adultos a adultos, es de respeto mutuo. Y todo porque un padre encontró el coraje de dejar de ser amable en el sentido superficial y empezó a ser verdaderamente amoroso en el sentido profundo. Esta historia nos lleva a una distinción crucial que quiero que entiendas. Hay una diferencia abismal entre ser bueno y ser tonto, entre ser generoso y ser ingenuo, entre ser misericordioso y ser cómplice, entre ser paciente y ser pasivo. La virtud siempre implica inteligencia, discernimiento, prudencia. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia, enseñaba que todas las virtudes deben estar reguladas por la prudencia, que es la virtud de saber qué hacer en cada circunstancia concreta. Una caridad sin prudencia deja de ser virtud y se convierte en vicio. Una misericordia sin justicia no es verdadera misericordia. Una paciencia sin fortaleza se convierte en cobardía. Las virtudes cristianas no son cualidades blandas e ingenuas, son cualidades robustas, inteligentes, estratégicas, que buscan el bien real, no la apariencia de bondad. Cristo nos dice en Mateo capítulo 10,
Versículo 16. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astutos como serpientes. No inocentes ante la maldad, no ciegos ante la manipulación. Astutos, sabios, capaces de ver venir el engaño y al mismo tiempo sencillos como palomas, es decir, sin malicia en el corazón, sin intenciones ocultas, transparentes en nuestras motivaciones. Esta combinación de astucia y sencillez es el equilibrio perfecto. Pero muchos cristianos solo cultivan la sencillez de la paloma y olvidan la astucia de la serpiente. Se convierten en presas fáciles de quienes saben manipular el lenguaje religioso, de quienes usan las escrituras para culpabilizarte, de quienes invocan tu fe para mantenerte atrapado en relaciones tóxicas. Y aquí quiero que prestemos especial atención a un fenómeno peligroso que veo cada vez más en nuestras comunidades cristianas: el uso de la Biblia como arma de manipulación. Hay personas que te citarán versículos fuera de contexto para mantenerte bajo su control. Te dirán: honra a tu padre y a tu madre, para exigirte sumisión absoluta aunque te estén maltratando. Te dirán: el que no perdona no será perdonado, para obligarte a mantener una relación que te está destruyendo. Te dirán: juzga y serás juzgado, para que no tengas discernimiento sobre su comportamiento destructivo. Te dirán: ama a tus enemigos, para que toleres su abuso. Y cada vez que estableces un límite saludable, te acusarán de ser mal cristiano, de falta de amor, de orgullo, de dureza de corazón. Pero escúchame bien, Satanás mismo citó las Escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto. El mal puede vestirse con lenguaje religioso, y tú necesitas aprender a discernir entre la voz de Dios, que te llama a amar sabiamente, y la voz del manipulador que usa la fe para esclavizarte. Entonces, hermano, hermana, llegamos a una pregunta práctica y crucial: ¿cómo saber cuándo debes dejar de ser amable con alguien? ¿Cómo discernir quién merece tu perla y quién la va a pisotear? Déjame darte algunos criterios concretos nacidos de años de acompañamiento espiritual y de mi propia experiencia de vida. Primero, observa el patrón, no el incidente. Todos podemos tener un mal día, un momento de debilidad, una reacción desafortunada, pero cuando hay un patrón consistente de abuso, manipulación, ingratitud, cuando la persona repite las mismas conductas destructivas una y otra vez sin arrepentimiento genuino, sin cambio real, entonces ese patrón te está diciendo algo que necesitas escuchar. Segundo criterio, evalúa el fruto. Por sus frutos los conocerán, dice Jesús. Después de interactuar con esta persona, te sientes edificado o destruido, energizado o drenado, más cerca de Dios o más lejos, con más paz o con más ansiedad. Las relaciones que Dios bendice producen frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Las relaciones tóxicas producen los frutos de la carne: ira, tristeza, confusión, agotamiento. Tercer criterio, pregúntate si hay reciprocidad. Una relación sana tiene un flujo bidireccional. Hay dar y recibir por ambas partes. Hay momentos en que tú das más porque el otro lo necesita, pero también hay momentos en que el otro da más porque tú lo necesitas. Si siempre eres tú quien da, quien sostiene, quien sacrifica, sin jamás recibir, entonces no es una relación, es un parasitismo. Cuarto criterio, observa si hay arrepentimiento genuino cuando hay daño. Todo el mundo comete errores, pero la diferencia entre una persona de buena voluntad y un manipulador es lo que hacen después del error. La persona genuina reconoce el daño, pide perdón sinceramente y sobre todo cambia su comportamiento. El manipulador puede pedir perdón con palabras hermosas, pero sigue haciendo exactamente lo mismo, esperando que tú lo toleres indefinidamente porque ya te pidió perdón. Quinto criterio, y este es crucial: pregúntate si esta relación te está alejando de Dios o acercándote a Él. Si para mantener la paz con esta persona tienes que comprometer tus valores, si tienes que mentir, si tienes que descuidar tu oración, si tienes que alejarte de tu comunidad de fe, si estás perdiendo tu paz interior, si estás dejando de ser quien Dios te llamó a ser, entonces esa relación no viene de Dios. Dios nunca te pedirá que destruyas tu relación con Él para mantener una relación humana. Nunca. Y si alguien te pone en esa disyuntiva, ya tienes tu respuesta sobre qué hacer. Sexto criterio, consulta con personas sabias y espirituales. No tomes decisiones importantes en aislamiento. Busca el consejo de tu sacerdote, de cristianos maduros que te conocen, de personas que tienen fruto en sus propias vidas.
Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Séptimo criterio, lleva la situación a la oración profunda. No ores solo pidiendo que Dios cambie a la otra persona. Ora pidiendo que Dios te muestre la verdad sobre la relación, pidiendo claridad, pidiendo sabiduría, pidiendo fortaleza para hacer lo que sea necesario, aunque sea difícil. Y cuando ores, presta atención no solo a tus pensamientos, sino también a lo que sientes en tu corazón. El Espíritu Santo habla muchas veces a través de esa paz profunda que sientes cuando estás en la voluntad de Dios, o a través de esa inquietud persistente que no se va cuando estás fuera de ella. Octavo criterio. Pregúntate qué le aconsejarías a alguien que amas si estuviera en tu misma situación. A veces somos mucho más sabios para aconsejar a otros que para cuidarnos a nosotros mismos. Si tu mejor amigo, tu hermano, tu hijo te contara exactamente lo que tú estás viviendo, ¿qué le dirías? La respuesta que le darías es probablemente la respuesta que tú mismo necesitas escuchar. Y ahora viene la parte más difícil, el paso más doloroso, pero también el más liberador: cómo establecer límites concretos con amor, pero con firmeza. Porque una cosa es entender intelectualmente que necesitas poner límites, y otra muy distinta es implementarlos en la vida real cuando tienes enfrente a esa persona llorando, manipulando, culpabilizando. Primero, define claramente para ti mismo cuál es el límite. No puedes comunicar con claridad lo que no tienes claro en tu propia mente. ¿Qué comportamientos ya no vas a tolerar? ¿Qué tipo de interacciones ya no vas a permitir? ¿Qué sacrificios ya no vas a hacer? Escribe esto si es necesario. Sé específico. Segundo, comunica el límite con claridad, sin rodeos, sin ambigüedades. No uses lenguaje suave que pueda ser malinterpretado. No digas me gustaría que tal vez consideraras, posiblemente di a partir de ahora no voy a, o necesito que entiendas que. Usa primera persona. Habla de tus decisiones, no de lo que el otro debe hacer. Tercero, no justifiques excesivamente tu decisión. Dar demasiadas explicaciones es abrir demasiadas puertas para el debate y la manipulación. Puedes dar una razón breve, pero no necesitas escribir una tesis doctoral justificando tu límite. Si la persona no respeta un no simple y claro, no va a respetar un no acompañado de 10 páginas de explicación. Cuarto, prepárate para la reacción. Cuando estableces un límite con alguien que estaba acostumbrado a no tener límites contigo, van a reaccionar. Van a enojarse, van a culparte, van a hacerse las víctimas, van a intentar todas las tácticas de manipulación que conocen. Anticipa esto mentalmente. No es una señal de que estás haciendo algo malo, es señal de que estás haciendo algo necesario. La incomodidad del manipulador ante tus límites no es tu problema, es su oportunidad de crecimiento. Quinto, mantente firme aunque sea incómodo. El primer límite es el más difícil porque estás rompiendo un patrón establecido durante mucho tiempo. La otra persona va a probar tu límite, va a ver si hablas en serio o si con suficiente presión vas a ceder como siempre. Si cedes, le enseñas que solo necesita presionar más fuerte la próxima vez. Si te mantienes firme, aunque sea doloroso, le enseñas que las cosas han cambiado realmente. Sexto, cuida tu propia estabilidad emocional durante el proceso. Establecer límites es agotador emocionalmente. Necesitas rodearte de personas que te apoyen, necesitas mantener tu vida de oración, necesitas cuidar tu salud física, dormir bien, hacer ejercicio. No estás siendo egoísta al cuidarte, estás siendo responsable. Séptimo, da tiempo al proceso. Los patrones relacionales que se formaron durante años no se transforman en días. Puede tomar semanas o meses hasta que la otra persona acepte la nueva realidad. Algunos nunca la aceptarán y elegirán alejarse. Y eso está bien. No todas las relaciones están destinadas a durar toda la vida, especialmente aquellas que se mantienen a costa de tu destrucción. Octavo punto, prepárate para la culpa. Vas a sentir culpa, especialmente si fuiste educado en una cultura o familia donde poner límites era visto como egoísmo. Vas a escuchar una voz en tu cabeza diciéndote que eres malo, que eres egoísta, que no eres buen cristiano. Reconoce que esa voz no es la voz de Dios. Dios no te llamaría malo por proteger el regalo de vida que Él te dio. Esa es la voz de la programación antigua, de la culpa neurótica, del miedo a la desaprobación. Cuando venga esa culpa, llévala a la oración, habla con tu director espiritual, léete a ti mismo los criterios que te he dado. Noveno, celebra tus victorias pequeñas. Cada vez que mantienes un límite, aunque sea algo pequeño, estás fortaleciéndote, estás creciendo espiritualmente, estás reclamando tu dignidad. Agradece a Dios por el coraje que te da. Décimo, perdona pero no olvides.
Perdonar no significa pretender que nada pasó. Puedes perdonar a alguien el daño que te hizo y al mismo tiempo recordar ese daño lo suficiente como para protegerte de que se repita. Ahora déjame hablarte de algo que he visto una y otra vez en mi ministerio y que quizá estés experimentando en este momento. Cuando empiezas a poner límites, cuando dejas de ser amable en el sentido enfermizo de la palabra, vas a perder personas. Van a alejarse de ti quienes solo estaban ahí por lo que podían tomar. Van a criticarte quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Van a llamarte egoísta, duro, cambiado, orgulloso. Y esto va a doler mucho. Porque quizá algunas de esas personas sean familiares cercanos, amigos de toda la vida, personas de tu propia comunidad eclesial. Y en ese dolor vas a sentir la tentación de volver atrás, de ceder, de decir mejor las cosas como estaban aunque me estuvieran matando. Pero escúchame, las personas que se alejan de ti cuando pones límites saludables nunca fueron realmente tuyos. Estaban ahí por conveniencia, por lo que obtenían de ti, no por amor genuino. Y su partida, aunque dolorosa, es en realidad una bendición disfrazada porque está haciendo espacio en tu vida para relaciones genuinas, para personas que te amen por quien eres, no por lo que pueden extraer de ti. Hay una limpieza necesaria que Dios hace en nuestras vidas cuando finalmente nos decidimos a vivir con integridad, con límites saludables. Es como cuando limpias una herida infectada, duele horriblemente, lloras durante el proceso, pero es necesario para que pueda haber sanación verdadera. Si mantienes la herida cerrada con la infección adentro, se va a pudrir, se va a necrosar, eventualmente te puede matar. Esas relaciones tóxicas que has tolerado durante años son infecciones en el cuerpo de tu vida. Y Dios, el médico divino, necesita limpiarlas. Confía en el proceso, aunque duela. Del otro lado del dolor está la libertad. Del otro lado de la pérdida está el descubrimiento de tu verdadero valor. Del otro lado del rechazo de quien no te merecía está la aceptación de quien sí te va a valorar. Pero tienes que atravesar el dolor, no puedes rodearlo. Y aquí quiero detenerme en algo tremendamente importante que tal vez estés sintiendo en este momento. Tal vez estés pensando, pero padre, si hago lo que me está diciendo, me voy a quedar solo, ya he perdido tantas relaciones, si pongo estos límites voy a perder las pocas que me quedan. Y tengo miedo de la soledad. Déjame decirte algo con toda la ternura de mi corazón sacerdotal, pero también con toda la firmeza de la verdad. La peor soledad no es estar físicamente solo, es estar rodeado de personas y sentirte completamente invisible, incomprendido, usado. La peor soledad es tener tu casa llena de gente que no te ama realmente. Prefiero 1000 veces estar solo en mi habitación con Dios que estar en una fiesta rodeado de quienes me son indiferentes. Porque cuando estás solo con Dios, nunca estás realmente solo. Dios es compañía, es consuelo, es presencia real. Y desde ese lugar de soledad habitada por Dios, construyes la fortaleza interior necesaria para relacionarte después con otros de manera sana, desde la abundancia, no desde la necesidad. La soledad temporal es el precio de la libertad. Y es un precio que vale la pena pagar. Porque te voy a decir qué pasa cuando atraviesas ese desierto de la soledad con Dios. Pasa que te encuentras a ti mismo. Pasa que descubres quién eres cuando no estás constantemente definiéndote en función de las necesidades de otros. Pasa que tu oración se profundiza porque finalmente tienes el silencio necesario para escuchar la voz de Dios que había sido ahogada por el ruido de relaciones tóxicas. Pasa que empiezas a sanar heridas antiguas que nunca habían tenido espacio para cicatrizar. Pasa que desarrollas una relación contigo mismo, aprendes a disfrutar tu propia compañía, descubres tus verdaderos gustos, tus verdaderos sueños, tu verdadera vocación. Y desde ese lugar de encuentro contigo mismo y con Dios, atraes entonces relaciones completamente diferentes. Atraes personas que resuenan con tu verdad, no con tu máscara. Atraes amistades basadas en la reciprocidad, no en la dependencia. Atraes amor genuino, no necesidad disfrazada de amor. Escucha esta verdad que quiero que grabes en tu corazón. No necesitas 1000 amigos, necesitas 2 o 3 verdaderos. No necesitas una familia enorme que te drena. Necesitas 2 o 3 personas que genuinamente se preocupan por ti. La calidad supera infinitamente a la cantidad en las relaciones humanas. Cristo mismo nos da el modelo. Tenía multitudes que lo seguían, pero solo 12 discípulos cercanos. Y de esos 12, solo 3 estaban con él en sus momentos más importantes. Pedro, Santiago y Juan. Y de esos 3, solo uno, Juan, estaba al pie de la cruz.
Una persona genuina que está contigo en tu cruz vale más que 1000 que solo están cuando das de comer a las multitudes. Así que no temas la reducción, no temas la poda. El viñador poda la vid no para destruirla, sino para que dé más fruto. Dios está podando tu vida de relaciones improductivas para que las genuinas puedan florecer. Ahora bien, hay un caso especial que necesito abordar porque sé que muchos de ustedes están en esta situación. ¿Qué pasa cuando la persona con quien necesitas poner límites es alguien de quien no puedes simplemente alejarte? Un padre anciano que depende de ti, un hijo con problemas, un cónyuge, un jefe, alguien con quien tienes que interactuar por circunstancias inevitables. En estos casos el límite no puede ser siempre la distancia física, pero puede y debe ser un límite emocional, un límite en el tipo de interacciones que permites, un límite en cuánto de ti mismo entregas. Por ejemplo, puedes cuidar de un padre anciano difícil sin permitir que te maltrate verbalmente. Puedes establecer que lo vas a cuidar físicamente, pero que no vas a tolerar insultos. Puedes salir de la habitación cada vez que empiece a gritarte. Puedes contratar ayuda externa para no estar solo en ese cuidado. Puedes establecer horarios específicos de visita para preservar tu propia salud mental. Con un hijo adulto problemático puedes amarlo sin rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. Puedes estar disponible para una conversación, pero no para darle dinero que va a desperdiciar. Puedes ofrecer apoyo para tratamiento profesional, pero no ser tú el terapeuta no capacitado que termina siendo absorbido por sus crisis. Con un cónyuge difícil, y aquí entro en terreno delicado que requiere discernimiento caso por caso, puedes mantener el compromiso matrimonial mientras estableces límites sobre comportamientos inaceptables. Puedes buscar terapia de pareja. Puedes involucrar a la comunidad eclesial para mediar. En casos extremos de abuso puedes incluso separarte temporalmente para tu protección mientras trabajas en la posibilidad de reconciliación. La Iglesia reconoce que hay situaciones donde la convivencia se vuelve imposible o peligrosa, aunque el vínculo sacramental permanezca. El matrimonio no es una licencia para el abuso. Con un jefe o compañero de trabajo difícil, puedes establecer límites profesionales claros, puedes documentar conversaciones problemáticas, puedes involucrar a recursos humanos cuando sea necesario. Puedes buscar otro empleo si la situación es insostenible. Dios no te llama a soportar indefinidamente un ambiente laboral que está destruyendo tu salud mental. Siempre, siempre, en cada una de estas situaciones, el principio es el mismo. Puedes cumplir con tus responsabilidades sin permitir el abuso. Puedes amar sin ser destruido. Puedes ser fiel a tus compromisos sin convertirte en víctima. Y cuando no sabes cómo navegar estas situaciones complejas, busca ayuda. Busca consejería profesional cristiana. Busca acompañamiento espiritual. Busca grupos de apoyo de personas en situaciones similares. No tienes que hacer esto solo. Hermano, hermana, llevamos ya un buen tramo de esta conversación y quiero que hagas una pausa conmigo para revisar dónde estamos. Te he hablado de la necesidad de dejar de ser amable con quien no lo merece, de establecer límites, de proteger tu tesoro. Pero no quiero que salgas de aquí pensando que te estoy invitando a construir muros alrededor de tu corazón, a volverte cínico, a perder tu capacidad de amar. Todo lo contrario, te estoy invitando a amar mejor, a amar más sabiamente, a amar con la madurez de quien entiende que el amor verdadero a veces dice no, a veces se aleja, a veces confronta. Te estoy invitando a valorarte como Dios te valora. Te estoy invitando a cuidar el jardín de tu vida eliminando las malezas que están ahogando las flores buenas. Te estoy invitando a ser administrador responsable de los dones que Dios te dio, incluyendo tu tiempo, tu energía, tu paz, tu salud emocional. Porque si no cuidas estos dones, ¿cómo podrás usarlos para el propósito para el cual Dios te los dio? Y esto me lleva a un punto crucial que no podemos pasar por alto. Cuando estableces límites saludables, cuando dejas de permitir que te usen, algo hermoso empieza a suceder, empiezas a tener energía disponible para las cosas que realmente importan. Esa energía que estabas desperdiciando en relaciones tóxicas, en apagar fuegos ajenos, en rescatar a quien no quiere ser rescatado, esa energía ahora está disponible para tu verdadera vocación. Puedes dedicarte más profundamente a tu familia nuclear. Puedes invertir tiempo en desarrollar tus talentos. Puedes servir en tu parroquia de manera genuina, no desde el agotamiento, sino desde la abundancia. Puedes ser mentores para jóvenes que realmente quieren crecer. Puedes escribir, crear, construir, aportar al mundo desde tus dones únicos. Puedes profundizar tu vida de oración, tu relación con Cristo.
Puedes finalmente vivir la vida abundante que Cristo prometió en lugar de sobrevivir apenas en medio del caos que otros generan. Porque, y esto es fundamental, Dios tiene un propósito específico para tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Buenas obras que Dios preparó específicamente para ti. No para que las hagas agotado, resentido, vacío, sino para que las hagas desde la plenitud, desde el gozo, desde la libertad. Y cada minuto que pasas atrapado en relaciones que te drenan es un minuto robado a esas buenas obras que Dios preparó para ti. Cada gota de energía que desperdicias en quien no la valora es energía que no estás invirtiendo en tu verdadero llamado. Y llegará el día, hermano, llegará el día en que estaremos ante Cristo y tendremos que dar cuenta de cómo usamos los talentos que nos confió. Y no podremos decir: Señor, no cumplí mi vocación porque estaba muy ocupado siendo el terapeuta, no pagado de mi familia disfuncional, el banco personal de amigos irresponsables, el felpudo emocional de manipuladores. Entonces, mira, hay una responsabilidad tremenda en lo que te estoy diciendo. No es solo tu derecho establecer límites, es tu deber. Es tu deber ante Dios, quien te creó con un propósito. Es tu deber ante ti mismo, esa persona que Dios te llamó a ser. Es tu deber ante las personas que genuinamente te necesitan y que no están recibiendo lo mejor de ti porque estás drenado por otros. Es tu deber ante las generaciones futuras que están observándote y aprendiendo de tu ejemplo. ¿Les vas a enseñar que el amor significa autodestrucción? ¿O les vas a enseñar que el amor puede ser fuerte, sabio, con límites claros? Tus hijos, tus nietos, los jóvenes que te observan están formando su concepto de relaciones sanas basándose en lo que ven en ti. ¿Qué lección les estás enseñando? ¿Que deben tolerar cualquier cosa para ser buenos cristianos? ¿O que pueden amar con todo su corazón mientras protegen su dignidad? Y aquí llegamos a algo que puede ser incómodo, pero que tengo que decir. A veces la razón por la que no ponemos límites no es por amor, es por orgullo. Es porque queremos ser vistos como la persona buena, el salvador, el indispensable. Es porque nuestra identidad está atada a ser el que resuelve problemas ajenos. Es porque no sabemos quiénes somos y no estamos siendo necesitados. Este es un punto ciego espiritual enorme. He visto personas que se quejan amargamente de cuánto dan a otros, pero cuando les sugieres que dejen de dar, se resisten furiosamente. ¿Por qué? Porque secretamente disfrutan el rol de mártir, porque les da un sentido de superioridad moral, porque les permite evitar trabajar en sus propios problemas manteniéndose ocupados con los problemas de otros, porque tienen miedo de descubrir quiénes son sin ese rol. Y hermano, si esto te describe, necesitas saber que esto no es virtud, es un mecanismo de defensa disfuncional que necesitas llevar a terapia y a dirección espiritual. El verdadero amor, el amor cristiano auténtico, no necesita testigos, no necesita aplausos, no busca reconocimiento. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6 sobre la limosna, la oración, el ayuno, que cuando des limosna, no lo hagas tocar trompeta delante de ti, que cuando ores, hazlo en secreto, que cuando ayunes, no pongas cara triste para que otros lo noten. El verdadero amor se da en secreto, no necesita que todos sepan cuánto has sacrificado. Si constantemente necesitas que otros reconozcan tu generosidad, si te molestas cuando tu sacrificio no es valorado, entonces revisa tus motivaciones. Quizá no estás dando por amor genuino, sino por la recompensa del reconocimiento. Y cuando no la recibes, te sientes estafado. Pero el amor genuino da sin esperar retribución, da porque su naturaleza, da porque refleja el amor de Dios que da gratuitamente. Pero, y aquí está el equilibrio, dar sin esperar retribución no significa dar indiscriminadamente a quien va a destruir tu dádiva. Significa que cuando das a quien lo merece, a quien está receptivo, a quien va a usar bien lo que le das, lo haces sin llevar cuenta, sin esperar que te lo devuelvan, sin necesitar validación. Hay una diferencia enorme entre dar desinteresadamente y dar estúpidamente. El primero es virtud, el segundo es necedad. Y Dios te dotó de inteligencia precisamente para que puedas discernir la diferencia. No es falta de generosidad preguntarte si tu ayuda está realmente ayudando o está simplemente habilitando la destrucción. No es falta de caridad evaluar si tu sacrificio está produciendo algún fruto o simplemente está siendo desperdiciado. De hecho, hacer estas preguntas es ejercer una mayordomía responsable sobre los recursos que Dios te confió. Ahora, tal vez en este momento estés experimentando un dolor profundo porque todo lo que te he dicho te ha hecho ver con claridad cuántos años has desperdiciado, cuántas relaciones tóxicas has tolerado
¿Cuánto de ti mismo has entregado a quien no lo merecía? Y sientes rabia contigo mismo, te sientes tonto, te preguntas, ¿cómo no viste esto antes? Permíteme decirte algo con toda la compasión de Cristo, no has desperdiciado esos años, has aprendido de ellos. Cada experiencia dolorosa te ha traído hasta este momento de despertar. Cada relación tóxica te ha enseñado algo sobre ti mismo, sobre lo que no volverás a tolerar, sobre el tipo de persona que quieres ser. No renejes de tu bondad pasada solo porque fue mal dirigida. Tu corazón generoso sigue siendo tu mayor tesoro, solo que ahora va a ser una generosidad sabia, una bondad inteligente, un amor con ojos abiertos. No te endurezcas, solo madura, no cierres tu corazón, solo protege lo mejor y sobre todo perdónate a ti mismo. Esto es crucial. Perdónate por las veces que permitiste el abuso, perdónate por no haber visto las señales rojas que ahora son tan obvias, perdónate por haber confiado en quien no debías, perdónate por haber dado perlas a los cerdos. Lo hiciste desde el lugar de luz que tenías en ese momento, hiciste lo mejor que sabías hacer con la información y la madurez que tenías. Ahora sabes más. Ahora ves más claro, ahora puedes hacer mejor. Pero no puedes cambiar el pasado, solo puedes cambiar el presente y construir un futuro diferente. Y ese futuro comienza hoy, ahora, con la decisión de empezar a valorarte como Dios te valora, de proteger tu paz como un tesoro sagrado, de invertir tu vida en lo que realmente merece tu tesoro. Hay un momento en el Evangelio que me conmueve profundamente cada vez que lo medito. Es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo. Esta mujer había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Era una mujer marginada, juzgada, probablemente usada y desechada por múltiples hombres, y Jesús, en lugar de condenarla, le ofrece agua viva. Le dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer, transformada por este encuentro, deja su cántaro y va a la ciudad a proclamar que ha encontrado al Mesías. Hay algo hermoso aquí que quiero que veas. Jesús no la rescata casándose con ella, no la salva siendo el 6º hombre en su vida. La libera dándole una fuente interior, una dignidad restaurada, un sentido de valor que no depende de ningún hombre. Y ella desde esa plenitud interior se convierte en evangelizadora, en testigo, toca vidas. Esto es lo que yo quiero para ti. Que encuentres esa fuente interior en Cristo, ese sentido de valor que no depende de cuántos te necesitan, de cuántos te valoran, de cuántos te usan. Que tu identidad esté tan firmemente plantada en Cristo que las fluctuaciones de las relaciones humanas ya no te definan. Que estés tan lleno del amor de Dios que puedas dar desde el desbordamiento, no desde el vacío. Porque cuando das desde el vacío, estás buscando llenar tu propio vacío a través del acto de dar, esperando que tu generosidad te devuelva el sentido de valor que no tienes. Pero cuando das desde el desbordamiento, desde la plenitud, entonces tu dar es genuinamente libre, genuinamente gozoso, no necesita retribución porque ya estás completo en Cristo. Y desde ese lugar de plenitud, tu discernimiento se agudiza porque ya no estás desesperado por conexión, ya no estás dispuesto a aceptar cualquier migaja de afecto, ya no confundes el abuso con el amor. Y hermano, hermana, quiero que sepas algo más. Este camino de establecer límites, de dejar de ser amable con quien no lo merece, no es un camino que recorres solo. Tienes a Cristo caminando contigo. Tienes al Espíritu Santo dándote sabiduría en cada decisión. Tienes a María, Madre de la Iglesia, intercediendo por ti. Tienes a los santos como compañía de testigos que te animan desde el cielo. Tienes a tu comunidad eclesial, o deberías tenerla, y si no la tienes, búscala porque no fuimos creados para vivir la fe en aislamiento. Necesitas hermanos y hermanas en Cristo que te conozcan realmente, que oren contigo, que te acompañen en este proceso. Necesitas un director espiritual que te ayude a discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas. Necesitas amigos cristianos maduros que te animen cuando flaqueas, que te recuerden la verdad cuando la olvidas, que te sostengan cuando el camino se pone difícil. Porque te voy a decir algo, este camino se va a poner difícil. Habrá días en que querrás volver atrás, en que la soledad te va a pesar tanto que vas a estar tentado a llamar a esa persona tóxica solo para tener una voz familiar. Habrá momentos de duda donde te preguntarás si no fuiste demasiado duro, demasiado rápido, demasiado exigente. Habrá noches de lágrimas donde te sentirás incomprendido por todos. Y en esos momentos necesitas anclarte en la verdad. Necesitas volver a leer estas palabras si es necesario. Necesitas abrir la Biblia y leer las promesas de Dios. Necesitas ir a misa
y recibir a Cristo en la Eucaristía, porque ahí, en ese encuentro real con el Señor, ahí está la fortaleza que necesitas. Ahí está la confirmación de que estás en el camino correcto. Ahí está el amor que llena todos los vacíos que las relaciones humanas dejaron. Y déjame decirte algo que he visto una y otra vez en mi ministerio, algo que te va a dar esperanza. Del otro lado de este proceso de poner límites, de dejar atrás lo que te destruye, hay una vida que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un gozo que no depende de circunstancias externas. Hay relaciones genuinas que te van a llenar el corazón de maneras que las antiguas nunca pudieron. Hay un sentido de propósito y dirección que viene cuando finalmente estás libre para seguir el llamado de Dios sin las cadenas de relaciones tóxicas. Hay un tú más auténtico, más libre, más vivo, esperando del otro lado de tu decisión de valorarte como Dios te valora. Y ese tú del futuro, esa versión liberada de ti mismo, te está esperando, te está animando, te está diciendo vale la pena, atraviesa el dolor, cruza el desierto, porque del otro lado está la tierra prometida. Pero para llegar a esa tierra prometida, tienes que salir de Egipto. Tienes que dejar atrás la esclavitud, aunque sea lo familiar, aunque sea lo conocido. Los israelitas en el desierto querían volver a Egipto porque al menos ahí tenían las ollas de carne, al menos ahí sabían qué esperar. Preferían la esclavitud predecible que la libertad incierta. Y tú vas a sentir lo mismo, vas a extrañar aspectos de tus viejas relaciones aunque fueran tóxicas porque al menos eran familiares. Vas a idealizar el pasado olvidando cuánto te dolía. Vas a sentir la tentación de volver. Y en esos momentos recuerda por qué saliste. Recuerda el dolor que te trajo hasta aquí. Recuerda que Dios no te sacó de Egipto para que volvieras, sino para llevarte a la tierra que emana leche y miel. Confía en el proceso, confía en Dios, confía en que Él, que comenzó la buena obra en ti, la completará. Y ahora quiero hablarte de algo hermoso que sucede cuando finalmente te liberas de relaciones tóxicas. Empiezas a atraer personas diferentes. Hay una ley espiritual que dice que atraemos lo que somos, no lo que queremos. Cuando tú estabas operando desde la carencia, desde el miedo al abandono, desde la necesidad de ser necesitado, atraías personas que resonaban con esa frecuencia, personas necesitadas, carentes, que buscaban a alguien que la salvara, que la rescatara, que cargara con sus problemas. Pero cuando empiezas a operar desde la plenitud, desde la paz interior, desde la dignidad restaurada, desde límites claros, empiezas a atraer personas que también están en ese lugar de madurez. Atraes amigos que quieren una relación de reciprocidad, no de dependencia. Atraes personas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellas. Atraes relaciones sanas que te edifican en lugar de drenarte. Es como si tu frecuencia vibracional hubiera cambiado y ahora sintonizas con estaciones completamente diferentes. He visto esto suceder una y otra vez. Personas que pensaban que iban a quedarse solas para siempre descubren después de un periodo de soledad sanadora que su vida se llena de conexiones genuinas que nunca pensaron posibles. Pero esas conexiones no podían llegar mientras su vida estaba llena de relaciones tóxicas, no había espacio. Tenían que hacer el espacio primero. Tenían que limpiar la casa antes de que los invitados correctos pudieran entrar. Y tú también lo experimentarás. Pero tienes que hacer tu parte, tienes que crear el espacio, tienes que hacer la limpieza, tienes que establecer el estándar de cómo quieres ser tratado. Y sí, puede haber un periodo de tiempo, puede ser meses, donde ese espacio está vacío y se siente solitario. Pero confía. Confía en que Dios está trabajando. Confía en que el Espíritu Santo está orquestando encuentros divinos. Confía en que en el tiempo perfecto de Dios las personas correctas van a aparecer. Y mientras tanto, ese tiempo de soledad no es tiempo perdido. Es tiempo de inversión en ti mismo, en tu relación con Dios, en tu sanación interior. Es tiempo de hacer ese trabajo interno que nunca pudiste hacer mientras estabas constantemente apagando los fuegos emocionales de otros. Es tiempo de ir a terapia y desentrañar las heridas de tu infancia que te programaron para tolerar el abuso. Es tiempo de profundizar tu vida de oración, de aprender a meditar, de leer esos libros espirituales que siempre quisiste leer pero nunca tenías tiempo. Es tiempo de desarrollar hobbies que te dan gozo, de descubrir qué te apasiona cuando no estás definido por las necesidades de otros. Es tiempo de fortalecer tu cuerpo con ejercicio, de cuidar tu salud que probablemente descuidaste durante años. Es tiempo de invertir en tu educación, en tu desarrollo profesional, en tus talentos. Es tiempo precioso, sagrado, que estás invirtiendo en convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Y sabes qué es lo irónico y hermoso de todo esto?
Cuando finalmente ya no necesitas relaciones para llenar vacíos, cuando ya estás completo en ti mismo con Dios, es cuando las mejores relaciones llegan. Porque ahora no estás buscando desesperadamente, estás atrayendo naturalmente. No estás tratando de llenar vacíos, estás compartiendo plenitud. No estás mendigando amor, estás ofreciendo amor desde un lugar de abundancia. Y esa es una posición completamente diferente. Es la diferencia entre un mendigo y un rey. El mendigo suplica por migajas. El rey invita a su mesa a quien quiere estar ahí, pero no necesita llenar su mesa para sentirse valioso. Tú eres hijo o hija del rey del universo. No mendigos, no suplicas, no te conformas con migajas. ¿Ofreces desde tu abundancia y esperas reciprocidad genuina o simplemente sigues adelante en paz? Entonces, hermano, hermana, llegamos ya casi al final de nuestro tiempo juntos hoy. Y quiero que te lleves contigo algunos pensamientos finales, algunas verdades que puedas agarrar como anclas cuando las tormentas de la duda vengan. Primera verdad, tu bondad no es tu debilidad, es tu fortaleza, pero necesita ser dirigida sabiamente. Segunda verdad, amar como Cristo ama incluye establecer límites, no los excluye. Tercera verdad, no eres responsable de la felicidad de todos, solo de la fidelidad a tu propio llamado. Cuarta verdad, las personas que se alejan cuando pones límites saludables están dejando espacio para quienes sí te van a valorar. Quinta verdad, la soledad temporal es mejor que la compañía tóxica permanente. Sexta verdad, perdonar no significa tolerar, puedes perdonar de corazón y mantener distancia prudente. Séptima verdad, cuidar de ti mismo no es egoísmo, es mayordomía responsable de la vida que Dios te dio. Octava verdad, tu valor no depende de cuánta gente te necesita, sino de cuánto Dios te ama. Y Él te ama infinitamente. Novena verdad, cada no que dices a lo que te destruye es un sí a lo que te edifica. Décima verdad, el cambio es doloroso, pero la permanencia en lo que te mata es mortal. Undécima verdad, Dios está contigo en este proceso, nunca camina solo. Duodécima verdad, del otro lado del dolor del cambio está la libertad que Cristo prometió. Y decimotercera verdad, eres más fuerte de lo que piensas, más amado de lo que sientes y más capaz de lo que crees. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte, Él va a completar la obra que comenzó en ti. Y ahora, antes de despedirnos, quiero que hagamos algo juntos, quiero que cierres los ojos por un momento, respires profundo y le hables a Dios en tu corazón. Dile, Señor, he tolerado demasiado por demasiado tiempo. He confundido la caridad con la codependencia, el amor con la autodestrucción. He dado mis perlas a quien las ha pisoteado. He permitido que mi bondad se convirtiera en mi prisión. Pero hoy, ahora, en este momento, decido cambiar. Decido valorarme como tú me valoras. Decido proteger la vida que tú me diste. Decido establecer límites saludables. Decido decir no a lo que me destruye para poder decir sí a mi verdadera vocación. Dame sabiduría para discernir, fortaleza para actuar, paz para enfrentar las consecuencias. Y sobre todo, manténme firme en tu amor, porque solo arraigado en ti puedo hacer esto. Solo con tu gracia puedo cambiar, te entrego mis miedos, mis culpas, mi necesidad de aprobación, toma todo esto y transfórmalo. Haz de mí la persona que tú soñaste cuando me creaste. Amén. Querido hermano, querida hermana, he compartido contigo hoy desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal, desde los años de experiencia acompañando almas, desde mi propia jornada de aprender a establecer límites sanos mientras mantengo un corazón abierto al amor. Sé que lo que te he dicho puede haber removido cosas difíciles, puede haberte confrontado con verdades incómodas, puede haberte hecho llorar o sentir coraje, y eso está bien. Las verdades que transforman rara vez son cómodas, pero confío en que el Espíritu Santo ha usado estas palabras para plantar en tu corazón semillas que van a germinar, que van a crecer, que van a dar fruto. No todo tiene que cambiar mañana. Esto es un proceso. Pero hoy has dado el primer paso, que es ver con claridad, es despertar del sueño, es reconocer que algo tiene que cambiar. Y ese primer paso es el más importante. Te invito a que vuelvas a escuchar este mensaje cuantas veces necesites. Compártelo con alguien que sabes que está pasando por lo mismo, porque hay millones de almas buenas atrapadas en el mismo patrón que tú estás rompiendo. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y tu vida. Deja un comentario contándome qué te resonó, qué decidiste cambiar, cómo te está yendo en el proceso. No estás solo en este camino.
Somos una comunidad de hermanos y hermanas ayudándonos mutuamente a crecer, a sanar, a convertirnos en quien Dios nos llamó a ser. Y yo, aunque no te conozca personalmente, estoy orando por ti. Oro por tu fortaleza, por tu claridad, por tu paz. Oro para que encuentres el coraje de valorarte como Dios te valora. Oro para que tu vida se llene de relaciones que te edifiquen, no que te destruyan. Oro para que cumplas la misión única que Dios tiene para ti, liberado de las cadenas que te han detenido. Que Dios Padre, quien te creó con amor infinito, te bendiga y te confirme en tu dignidad. Que Cristo Jesús, quien dio su vida por ti, te fortalezca y te acompañe en cada paso. Que el Espíritu Santo te ilumine con sabiduría y discernimiento. Que María Santísima, Madre de Misericordia, interceda por ti y te cubra con su manto. Y que todos los ángeles y santos te acompañen en este camino de libertad y sanación. Ve en paz, hermano, hermana. Ve en paz sabiendo que tu vida tiene valor infinito, que tu dignidad es sagrada y que Dios tiene un propósito hermoso para ti que solo tú puedes cumplir. No permitas que nadie te robe ese propósito. Protégelo, cuídalo, vívelo con toda la pasión de tu corazón. Te bendigo, te abrazo espiritualmente y nos vemos pronto en el próximo mensaje. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Hasta pronto.